¿Te imaginas un Rey León con un Scar gigante, un Rafiki que no es un babuino y donde no existen ni Timón ni Pumba? Creo que todos conocemos la versión oficial. Scar planea la muerte de Mufasa, exilia a Simba y Timón y Pumba lo encuentran criándolo hasta que Simba regresa para reclamar su lugar como rey. Pero existen versiones donde Mufasa no fallece en la estampida, sino en una inundación provocada por la irresponsabilidad de Simba. Una versión donde las hienas traicionan a Scar, donde un rinoceronte apenas si salva a Simba. Incluso existe un final donde Scar es enterrado vivo y luego le prenden fuego. Hoy les hablaré de estas versiones originales que fueron demasiado turbias como para llegar a la gran pantalla. Y sí, escucharon bien, versiones, ya que hay al menos 4 de las cuales existen 2 guiones completos. En este video explicaré las versiones, sus diferencias con la versión original, les mostraré arte conceptual y en sí toda la información que encontré sobre esto, e iré explicando cada uno de los guiones. Así que, bienvenidos al canal de Brillogi. Primero comenzaré por hablarles de los cambios del Rey León y las escenas eliminadas, pues algunas de estas escenas estaban planeadas para versiones que fueron descartadas. Uno de los más curiosos y quizás el más conocido es la escena eliminada en la que Scar le proponía a Nala que fuese su reina. Ella le rechaza, siendo además la razón por la que en un principio huía de la Roca del Rey. De hecho, de aquí surgió una teoría que era que Nala estaba embarazada de Scar, pero ese tema es para otro video. El punto es que esta escena eliminada encaja perfecta con una de las versiones donde Nala, de hecho, se convertía en la consorte de Scar. Otro cambio muy conocido es el final alternativo. En esta versión, Scar lanzaba a Simba desde la cima de la Roca del Rey. Simba sería salvado por agua o algo similar, mientras que veríamos cómo Scar ríe como loco mientras se quemaba entre las llamas en la cima de la Roca del Rey. Simba y los demás verían cómo sus risas poco a poco cambiaban a gritos, terminando su historia de una forma mucho más turbia que en la versión original. Pero no tanto, porque en la versión original las hienas se lo comen. Esto es lo más conocido. Sin embargo, pocos saben que existe una canción eliminada, la cual se iba a titular El León de la Luna. Esta canción nunca llegó a la película. Habría sido interpretada por Sarabi, la madre de Simba. Se supone que tendría lugar después de que Simba y Nala escaparan de las hienas. En esta escena, Sarabi calma a Simba cantándole una especie de canción de cuna. La letra hablaba de un espíritu que los protege desde el cielo, funcionando como una versión tierna de cuando Mufasa le habla de las estrellas a Simba, y cómo los reyes del pasado les vigilan desde ahí. Pero aquí la luna sería aquella que cuida a los leones, sobre todo que cuida a los príncipes. En el contexto de la película, la canción servía para mostrar el vínculo entre Sarabi y Simba. Además, en la trama servía para reflejar la importancia de las esperanzas y todo eso, pues en su exilio, Simba se vería iluminado por la luz de la luna, cosa que le llevaría a pensar que algo lo está guiando y que no está del todo solo. Una vez aclarado este punto sobre los cambios y algunas escenas eliminadas, ahora sí toca hablar de no uno, sino de las 4 versiones de la historia del Rey León. Para comenzar, esta película ni siquiera se iba a llamar El Rey León. Este proyecto tuvo múltiples cambios de nombre y guión antes de convertirse en la obra que todos conocemos. El Rey del Kalahari. Esta primera versión fue escrita por Thomas Disch, el autor de La Tostadora Valiente. El Rey de las Bestias. Y es que cuando el guión pasó a manos de Linda Woolverton, el título cambió y la historia comenzó a tomar otra dirección. El Rey de la Selva. Más adelante se incorporaron Thomas Schumacher, George Scribner y Brenda Chapman, por lo que el proyecto volvió a transformarse. Finalmente se convirtió en El Rey León. Sin embargo, este título tuvo 2 versiones de guiones antes de la versión final, siendo así que tenemos 4 versiones y una con 2 interpretaciones. Entre todas estas versiones hay una que destaca y de hecho es conocida como la más turbia. Les hablo de la versión de Thomas Schumacher. Aunque Schumacher es más conocido por su trabajo como presidente de Disney en Theatrical Studios y como un famoso productor de musicales, siendo de hecho quien hizo un musical basado en la película de 1994,
Él también estuvo involucrado en el desarrollo creativo del guión original de la primera película. En esta versión, Scar no solo planeaba la muerte de Mufasa, sino también la de Simba. El plan comenzaba con la famosa estampida. Mufasa salvaba a Simba sacrificando su propia vida, cosa que enfurecía a Scar, quien decidía encargarse personalmente del cachorro. Siendo aquí donde las cosas se ponían turbias, pues justo cuando Scar había tomado a Simba y estaba por romperle el occipucio, fue cuando llegaron las demás leonas, quienes habían sido advertidas por Zazu, pero ellas creerían que Scar tenía a Simba en el hocico porque acababa de salvarlo de la estampida. Scar se aprovecharía de esta confusión y del hecho de que Simba aún era demasiado pequeño como para recordar bien los eventos, por lo que diría que efectivamente lo salvó y le dejaría crecer junto a toda la manada, criándolo como parte de un plan para consolidar su poder, pues básicamente lo educó como un inútil y no le enseñó nada sobre cómo gobernar. Este sería el cambio principal en la historia, pues en lugar de desterrarlo, simplemente Simba en verdad no era digno para el cargo, por lo que él solo decidiría irse de la manada. Esto le daría desarrollo de personaje, lo que le llevaría a recuperar todo lo que te pertenece por derecho en una gran rebelión contra Scar, terminando con Scar envuelto en llamas en la cima de la Roca del Rey. Según encontré, esta versión es entre 1990 a 1991, cuando el guión se encontraba aún en desarrollo, aunque Schumacher no fue guionista ni el escritor principal. Sin embargo, desempeñó un papel importante como director creativo. Pero aquí quiero dejar algo en claro, y es que la mayor parte de lo que mencioné aquí proviene de entrevistas que le hicieron a Schumacher. Sin embargo, me quedó algo ambiguo sobre si hablaba de su participación en el guión original o sobre su participación después de que se creó el guión original y estaba adaptándolo a una obra de teatro. Así que tomen esta información con pinzas, ya que no hay suficiente evidencia concreta para confirmar todos los detalles, cosa que no sucede con las versiones del Rey de la Jungla de 1989. Estas se encuentran en los registros de Disney como un borrador. Se trata de uno de los primeros guiones de los que eventualmente se convertiría el Rey León. Fue escrito por Jenny Tripp y fechado el 2 de marzo de 1989. Este guión, conocido como The King of Jungle, era una propuesta inicial presentada para evaluar si el proyecto sería aceptado por el estudio de animación. En esta versión, la historia de Simba era muy diferente al que conocemos, pues Simba se alejaba de su manada y era arrojado a un estanque por un ave rapaz gigante. Allí era descubierto por un babuino llamado Kawashi y la mangosta Mabu, quienes lo llevaban a vivir con una tropa de babuinos. Simba trataba de adaptarse a la vida como un babuino, pero como era de esperarse, no lograba encajar. Ante esto, Kawashi y Mabu decidían enseñarle a cómo ser un león, lo que desencadenaba una serie de aventuras bastante cómicas. Y es que este guión se iba más hacia la comedia que el drama, como terminó siendo la versión final. El conflicto principal surgía cuando un chacal llamado Ognogo atacaba a Simba, pero Simba, al ser un león, pues lograba derrotar a esta madre, mostrando por primera vez su fortaleza como un león. Después de este evento, Simba finalmente se reunía con su manada, los cuales llevaban tiempo buscándolo, cerrando así su viaje. Y aunque esta versión del Rey León es curiosa, no puede considerarse como el guión original, ya que solo son datos recopilados de entrevistas y archivos que datan informes de la compañía y sus registros. Sin embargo, en 2012 se publicaron dos guiones. Uno escrito en enero de 1990 por J.T. Allen y otro en mayo de 1990 por Allen y Ron Bass. Ambos guiones son muy diferentes de la versión final que todos conocemos, pues presentan actos de violencia, cosas sugerentes casi explícitas, incluso llegando al incesto, además de otras cosas no aptas para todo público, por lo que se marcaron como demasiado oscuros y polémicos como para el público al que Disney estaba apuntando por aquellas fechas. A pesar de esto, algunos conceptos, escenas y características terminaron por incluirse en la película final, mientras que los guiones fueron almacenados. Y estos son esos guiones. En esta versión, Scar se describe como físicamente el doble de grande de Mufasa.
lo que lo convierte en una figura mucho más intimidante desde el principio. Su carácter es más violento y calculador, dispuesto a manipular a todos. Aquí Scar no solo gobierna con miedo, sino que también busca una pareja, apuntando principalmente a Nala, ya sea por la fuerza o no. Su alianza con las hienas es menos simbiótica y más tiránica, mostrando que incluso ellas le desprecian en secreto, siendo una figura más imponente tanto física como psicológicamente, además de ser casi indestructible, pues ni enterrado vivo logran detenerle. Por otro lado, Simba en esta versión tiene una personalidad más desafiante y algo rebelde. Cuestiona las enseñanzas de su padre como el ciclo de la vida y muestra preferencia por ciertos animales que prefiere cazar, sugiriendo que cree que la naturaleza puede estar equivocada. Su desarrollo de personaje y autodescubrimiento es más complejo, pues no solo debe sobrevivir a diferentes entornos, sino que tiene que aprender a colaborar con otros animales. Su personalidad es más de cuestionarlo todo y hasta existencialista, pues también se cuestiona su lugar en el mundo y en el ciclo de la vida. Sobre su desarrollo tiene un ritmo más pausado y menos impulsado por la culpa que en su versión final. Nala, por su parte, tiene un rol más activo, siendo que es Nala quien inicia la rebelión contra Scar y critica abiertamente las injusticias que él trae al territorio. También intenta usar la manipulación romántica como táctica para acercarse a él, esto llegando al punto de incluso conocer sus debilidades. Su relación con Simba es menos el tema central, y se centra más en la colaboración en la segunda mitad de la historia, ayudando a planear el enfrentamiento final contra Scar. Mufasa es similar en su rol como guía para Simba, pero esta versión lo muestra más como un protector distante. En su relación, Simba parece cuestionarlo más abiertamente, y su enfrentamiento con Scar es más intenso y muestra a un Mufasa temeroso de Scar, aunque el principal cambio es que su deceso no tiene el mismo impacto emocional ni simbólico que en la versión final. La historia comienza en el Serengeti, con Simba y Nala jugando mientras persiguen bichos y pequeños animales. Sin embargo, los demás animales huyen atemorizados cuando ven que son leones. Durante el juego, Simba sigue a una cría de oso hormiguero, pero la madre lo aleja rápidamente. Algo similar ocurre cuando Simba se acerca a unas crías de avestruz. Incluso llega a confundir a un joven rinoceronte con una gran piedra. En eso Nala se aleja de Simba y él, buscándola, se encuentra con una cría de babuino. Este lo lleva a un árbol donde Simba conoce a un babuino anciano que le reconoce como el príncipe, aunque también le llama pequeño impostor. Finalmente, la madre de los babuinos lo expulsa de su territorio. Nala, divertida por la situación, se burla de Simba mientras continúan jugando. Esto hasta que de repente Banagi, una hiena, se pone frente a ellos y comienza a perseguirles, decidiendo seguir a Nala. Simba va en su ayuda y al final son rescatados por Kawashi, Mufasa y Zazu, quienes los llevan de vuelta con el resto de la manada. La siguiente escena muestra a Sarabi, Nanda y otras leonas cazando a una cebra. Al caer la noche, mientras la manada duerme, Simba le pregunta a Mufasa por qué permanece despierto. Mufasa le explica que es su deber vigilar todo para informar al gran león. Simba se duerme junto a su madre, Sarabi, quien le canta una canción de cuna, y esta es la canción de la que les hablé. Con el paso del tiempo, Simba se convierte en un adolescente. Al ver a Nala cazando, intenta llamar su atención, pero Sarabi lo regaña, recordándole que ahora que crecieron tienen roles distintos. Simba cuestiona estas reglas, pero Mufasa le explica que los leones machos deben proteger a la manada, mientras que las hembras deben cazar la comida. Simba comenzaría a cuestionar esto y le diría que hay algunos animales que prefiere cazar sobre otros, diciendo que la naturaleza puede estar equivocada. El conflicto comienza cuando Nanda y Dwayne le informan a Mufasa sobre un intruso que atacó a Sarabi. Este resulta ser Scar, quien tiene el doble de tamaño de Mufasa. Ambos entran en una breve batalla. Scar es derrotado, pero Mufasa decide dejarle con vida, pidiendo a Zazu que lo escolte hasta la frontera y vigile que se marche. Cuando se iba, Banagi, la hiena, estaba observando la pelea y convence a Scar de reclamar el trono como rey de las bestias, por lo que tiempo después Scar regresa acompañado por una jauría de hienas.
Atacan Mufasa y logran derrotarlo mientras la manada no puede hacer nada debido al número de hienas. Al derrotar a Mufasa, Scar busca rápidamente al otro león, a Simba, por lo que Sarabi le ordena a Simba que huya, y este es perseguido por las hienas. Durante su escape, Simba encuentra ayuda en Kawashi y Her Rhino, un rinoceronte que anteriormente había confundido con una roca cuando era cachorro. El rinoceronte le protege de las hienas y lo ayuda a escapar, pero las hienas no le pierden la vista, llevando a un Simba asustado a subir a un árbol muerto, pero la rama se rompe y él cae al suelo desde una gran altura, por lo que las hienas le dan por muerto, no sin antes tomar un mechón de pelo de su cola mientras estaba cayendo. Al día siguiente, Simba es despertado por un ave picahuey que le dice que está en el territorio de la manada de Sameto. 3 leones junto a él se le acercan y lo asustan, por lo que Simba sale corriendo y se pierde en una tormenta de arena. Tiempo después despierta y ve a 2 buitres. Simba recuerda entonces que Zazu le había dicho que siempre puede seguir un buitre hasta donde hay comida y agua. Así que Simba sigue a las aves hasta que encuentra a unos guepardos comiéndose una gacela. El vato se vuelve a asustar y corre hasta unas madrigueras donde conoce a Timón y a su esposa, quienes lo calman. Es mientras se encuentra aquí que Simba les ayuda con un águila que estaba por llevarse a una de sus crías, cosa que se da a entender que estaba prohibida. Así que terminan nombrando a Simba como un ranger honorario y este decide quedarse a vivir ahí. Mientras tanto, en el ahora territorio de Scar, unas leonas ayudan a Zazu con su ala herida, mientras Arabi tiene un duelo con Bashu pero es sofocada por Scar. Banagi acosa a las leonas para que cacen más comida. Y es que se da a entender que la comida escasea debido a la caza excesiva, por lo que Nala le dice a su madre que mejor huyan. Pero Nanda, la madre de Nala, le dice que no pueden hacer eso ya que este territorio les pertenece desde hace generaciones y que no le parece justo tomar la vida fácil y huir dejándolo todo cuando va tan mal. Esto hace cambiar de perspectiva a Nala, que piensa que todo está mal desde que Scar llegó al poder, pues este no entiende el ciclo y lo ha roto haciendo que las leonas cacen de más. Es así que Nala planea intentar acercarse románticamente a Scar, el cual lleva tiempo buscando pareja y que ya se la había insinuado anteriormente. Aquí las cosas no están del todo claras, pero la siguiente escena sobre Scar y Nala es sobre cómo su relación se ha vuelto violenta, pues es de ella reclamándole que ya no la deja salir a cazar. Discuten que ya no hay comida y ella le culpa a él, a lo que Scar la bofetea de forma bastante violenta, haciendo que Nala se asuste y huya, no sin antes decirle que las hienas lo están manipulando. Simba es encontrado por Kawashi y Zazu, quienes le piden que vuelva, ya que las hienas controlan todo y le explican cómo se ha roto el ciclo de la vida, diciéndole que Scar incluso obliga a las leonas a cazar a las crías de los demás animales, por lo que Simba decide regresar, pero primero busca la ayuda de Her Rhino y otros aliados animales, incluyendo tejones, babuinos y leonas. Juntos organizan una estrategia. Es en su regreso que se encuentran con Nala. Simba la recluta para su rebelión contra Scar, a lo que Nala le revela la debilidad de Scar y esto es que le teme a los truenos. Para este punto, tanto las leonas, rinocerontes, osos hormigueros, babuinos, etc. ya son aliados de Simba. Es con los tejones que Simba ordena que caben bajo la madriguera de Scar para que se hunda mientras los babuinos la avientan rocas. La batalla comienza y justo comienza a llover, y también a relampaguear. Momento donde Nala convence a un asustado Scar de que le siga y lo hace caer en el túnel más grande. Como Scar estaba tan asustado por el ruido y los truenos, no encuentra manera de defenderse, así que entre todos comienzan a arrojarle cosas al hoyo hasta enterrarlo vivo. Al final Simba y el rinoceronte logran dispersar a las hienas, pero ocurre una escena muy extraña, porque dice que un rayo hace estallar una parte de la tierra quemando las ramas que habían arrojado al hoyo, provocando que Scar surja de la lava. Y así dice el guión, lava. Momento en que Simba y Scar se engarzan en una pelea. Es en esta pelea que Simba vuelve a huir hacia el árbol y vuelve a romperse una rama haciendo que el árbol caiga, pero aplastando a Scar. Tras la pelea, Simba destierra a las hienas al desierto y se convierte en el legítimo rey.
Con el paso del tiempo, la tierra se recupera y Simba se convierte en un león adulto con una melena carnosa, quien se une a su cachorro, a su compañera Nala y al resto de la manada, donde se ven más cachorros jugando a sus pies y fin. Mufasa tiene una presencia más activa tanto en asuntos políticos como estratégicos. Además, se muestra más como un mentor para Simba. Le vemos lidiando con problemas territoriales y tomando decisiones complejas sobre alianzas y enemigos. También vemos que es más diplomático con Scar y que tiene interacciones con otras manadas de leones como la manada de Nonda. Aún así, encuentra tiempo para tocar a su hijo mientras protege a su manada y atiende su chamba como rey. Simba muestra un carácter más estratégico y consciente desde su niñez. Aunque sigue siendo curioso y juguetón, también enfrenta dilemas más serios, como lo son las enseñanzas de su padre sobre la caza de animales que alguna vez fueron sus amigos. En sí, muestra una visión más clara en su rol como futuro rey. Además, tiene vínculos más fuertes con su padre y con Zazu. Nala tiene un rol más activo en esta versión, destacándose como una rebelde que critica la injusticia de Scar y ayuda a Simba a formar su plan para derrotarlo. También muestra más astucia al usar estrategias como advertirle a Scar de un nuevo león para distraerlo y generarle miedo. Además, su relación con Simba se centra más en la colaboración estratégica que en el romance. Scar es el que más presenta cambios, al menos con respecto a la versión anterior, pero se acerca más a la versión final. Aquí Scar es físicamente más débil que Mufasa, pero compensa su falta de esfuerzo con manipulación y astucia. Sin embargo, su liderazgo es más inestable. Pero también tenemos al personaje de Banai, quien es el príncipe de las hienas y actúa como un posible traidor, mostrando a Scar que no tiene el control absoluto sobre sus aliados, haciendo que éste sea más impulsivo. Y es que en esta versión las hienas tienen otro cambio importante, pues como mencioné, tienen un líder que de hecho es su príncipe. Además, en esta versión las hienas iban a ser mucho menos un alivio cómico y más calculadoras, mostrando una dinámica más compleja en su papel dentro de la película. Zazu es otro personaje que cambia bastante, pues tiene un rol más activo como mentor de Simba, ayudándolo a planificar y ofreciendo guía constante, y es quien acompaña a Simba durante su tiempo de exilio. Todo comienza en la noche, donde la sabana se ilumina debido a un incendio en las praderas. Las llamas se alzarían mientras Simba, quien aún es un cachorro, se esconde detrás de su madre Sarabi, mientras observa las llamas con miedo. Sarabi junto a otras leonas contemplan el fuego en silencio y completamente quietas. Cuando Simba le pregunta por qué los animales no huyen, Sarabi le explica que están esperando las órdenes de su padre. Mufasa aparecería con 3 leones adolescentes en medio del fuego. Uno de ellos se acerca a Mufasa pidiendo paso seguro por su territorio, a lo cual Mufasa accede y todos los animales cruzan en orden rápidamente por un paso seguro. Sin embargo, un árbol cae avivando las llamas, obligando a Mufasa a dar la orden de evacuar. La manada de Nonda, junto con otros animales y Zazu, huyen para salvarse. A la mañana siguiente, Simba juega con sus amigos siendo Lemuta, un potro de cebra, y Davi, un pequeño cerdo hormiguero. Mientras corren cuesta abajo, Simba tropieza y cae al agua, revelando que le tiene mucho miedo al agua. En eso veríamos a unas leonas cazando cebras, a lo que Lemuta se mostraría aliviado de que su madre logró huir de la cacería. Nala también aparecería, pero al ver a Davi lo evita. Este se sentiría rechazado, diciendo que su madre le habla para poder irse del lugar. Entonces Simba va con Nala para jugar juntos al rey de las bestias. Simba le dice que él debe dormir mientras ella debe cazar algo para que puedan comer. Es mientras juegan que un jabalí los atacaría persiguiéndolos hasta un árbol del que Simba cae, pues las ramas eran muy frágiles. Aquí ocurriría la intervención de Banagi. Y es que cerca de ahí se encontraba Banagi, el príncipe de las hienas, y su lugarteniente Basho. Ellos discuten si permitir que una nueva hiena se una a su manada, pero son interrumpidos por el ruido de Simba, quien se encuentra huyendo del jabalí, a lo que Banagi decide salvar al cachorro, acto que sería presenciado por Sarabi y Nala. Simba correría emocionado a contarle a su madre sobre su salvador, pero Sarabi no lo tomaría muy bien,
pues esto significa que están en deuda con las hienas. Mufasa es informado rápidamente de la situación, por lo que organiza un encuentro con Banagi, en el cual le ofrece una presa como pago por su ayuda. Las hienas devoran rápidamente la comida mientras Simba observaría a un león solitario a lo lejos. Este se trata de Scar. Simba intentaría acercársele, pero Zazu le detendría, ordenándole a Scar que abandone el territorio. Pero Scar desafía la autoridad de Mufasa y le reta a un combate. La pelea sería rápida, pues Scar era la mitad del tamaño de Mufasa, quien lo derrota rápidamente, obligándolo a huir. Pero Banagi lo sigue con la mirada. Al caer la noche, Simba habla con su madre y le pregunta por el paradero de su padre. Ella le responde que salió a ver si este león forastero en verdad se había marchado. Y después le canta la canción de cuna del león en la luna, prometiéndole que algún día será rey. De aquí habría un time skip y veríamos a un Simba siendo un león adolescente, el cual solo piensa en jugar como lo hacía con los demás animales cuando era un cachorro. Sin embargo, ya ninguno se le acerca, por lo que va con Nala para intentar jugar, pero ella se encontraría ocupada cazando. Las leonas le dirían que lo busca Mufasa. Simba va con él, a lo que el rey le ordenaría a Zazu que completara el censo de las manadas, mientras que Simba va a su amigo Lemuta, el cual ahora es una cebra adulta. Simba intentaría ir a jugar con él, pero sería detenido por Mufasa, quien le explicaría que Lemuta ya no puede ser su amigo, pues ahora que es un adulto es trabajo de las leonas llegar a cazarlo cuando llegue el momento. Todo para que así puedan llegar a mantener un equilibrio. Simba se disgusta ya que extraña a su amigo, pero Mufasa le dice que es hora de que le enseñe a pelear, y comienza a entrenarlo, pero Simba siempre pierde, por lo que se decepciona de sí mismo pensando que cuando llegue el momento no podrá defender a la manada. Pero Mufasa le enseñaría una técnica por si alguien le derriba. Sin embargo, Simba no alcanzaría a entender de todo la técnica. Esto principalmente porque las lecciones siempre terminaban en juegos. De aquí habría una escena de Mufasa hablando con Timón, quien es el líder de las suricatas, sobre hasta dónde llegan las madrigueras. Y aquí se enterarían de que la manada de Mbala ha llegado hasta el río. Mufasa lleva a Simba a cruzar el río infestado de cocodrilos. Simba en un principio le daría miedo, pero al ver que su vida corría riesgo después de que Mufasa lo arrojara al agua, Simba notaría que debido al miedo a los lagartos ya le ha perdido el miedo al agua. Llegan con la manada de Mbala, momento que sería muy diplomático, pues Mufasa hablaría con el león anciano llegando al acuerdo de que las dos manadas pueden compartir el río de forma pacífica, otorgando una sección de la cresta a la manada de Mbala. Cuando Mufasa y Simba se marchan, el león anciano le informa a Mufasa sobre que Scar ha estado cerca de las hienas. Mientras tanto, Scar se encuentra en la guarida de las hienas. Banagi le intenta persuadir para que con las hienas derroten a Mufasa. A la mañana siguiente, Banagi desafía a Mufasa a un duelo en el puente del árbol del fuego, donde Scar retiene a Basho como rehén. Mufasa rechaza la idea de una emboscada, idea que había propuesto Simba, y decide ir a enfrentarse solo a Scar directamente. El combate se describe como feroz. Scar usa su pequeño cuerpo y agilidad para herir de gravedad a Mufasa, llegando incluso a romperle huesos. Mufasa intenta la maniobra que le había estado enseñando a Simba, pero Scar acaba con él antes de que tenga tiempo. Todo esto mientras las hienas comienzan a rodear a Simba. Los dos leones continúan luchando y con un Mufasa agotado, Scar salta sobre él rompiéndole la tráquea. Es entonces que Sarabi le dice a su hijo que huya. Y aunque inicialmente Simba duda, Nala y Zazu logran al fin convencerlo. Las hienas le persiguen hasta que Simba cae por un acantilado. Zazu, siendo más fiel en esta versión, le protege de unos buitres durante días mientras que el león se recupera. En la Roca del Rey, Nala se queja de que la caza excesiva les ha dejado sin comida. De repente, Basho informa a Banagi y a Scar confirmando que Simba y Zazu han fallecido, mostrando un mechón de pelo de la cola de Simba como una prueba. Y es que al igual que la otra versión, apenas y alcanzaron a quitarle pelo de la cola cuando lo estaban persiguiendo. Esto provoca que más tarde, en la base de la Roca del Rey, Nala le pregunte a las leonas que por qué toleran a Scar
y a las hienas pidiéndoles que huyan. Pero su madre le dice que no pueden huir porque ese sitio les pertenece y lo mismo que la versión pasada. Es en otro momento que Banagi y Bashu conspiran a espaldas de Scar, pues piensan que ya se les está saliendo de control. Sin embargo, para esto primero quieren deshacerse de Nala, pues ella está poco a poco llegando a controlar a Scar. Es Dabi quien escucha su conversación y le advierte a Nala esa misma noche, por lo que Nala decide huir. Mientras tanto, Simba piensa que le irá bien, ya que como le cantaba su madre, el león de la luna tiene un plan para todos. Y como es el verdadero rey, piensa que como la luna le está alumbrando, es que le está mostrando el camino. Así, ya para este punto, Simba ya iba de regreso para pelear con Scar, pero se encuentran a Timón, quien se alegra de verlos pues le creían muerto. Es gracias a él que se enteran que Nala se encuentra deambulando por ahí mientras que unas hienas van tras ella. Simba encuentra a Nala intentando camuflarse detrás de un arbusto y la lleva a su lugar secreto de niños, sitio donde Simba le cuenta su plan a Nala. A la mañana siguiente, Nala se acerca a Scar, quien se burla de ella pensando que las hienas la encontraron y la trajeron de vuelta. Pero ella le responde que lo que la encontró no fue una hiena, sino un león. Scar se alarma y escucha a Nala decir que el nuevo león quiere desafiarlo a un combate, citándolo en el mismo sitio donde peleó con Mufasa. Cuando llega el momento, comienza el enfrentamiento. Scar derriba a Simba, pero este le inmoviliza asfixiándolo hasta su último aliento, entendiendo al fin la técnica que su padre trató de enseñarle. Luego desafía a Banagi y a las demás hienas, venciendo a cada una de estas hasta que finalmente las hienas sobrantes se inclinan ante él, aceptándolo como su nuevo rey. Y la historia termina con otro salto temporal mostrando a Simba completamente adulto, quien lleva a su cachorro recién nacido a observar las tierras del reino para explicarle cómo va la chamba de ser un rey. Esta versión es más parecida a la que conocemos, pero aún presenta diferencias curiosas en relación con la versión final. Aunque el guión completo no está disponible, sí encontré algunos fragmentos. Los principales cambios eran el título y la ambientación. En esta versión, la película era conocida como El Rey de la Jungla. Aunque el término jungla es más genérico, la historia todavía estaba ambientada en un ecosistema que combinaba praderas, selvas y paisajes africanos. Este título fue descartado para evitar confusiones. Simba en esta versión crecería rodeado de varios amigos: Nadra, Mitu, Bati, Timón y Harold. Juntos jugaban a un juego llamado La Colina del Rey. A medida que Simba crecía, su enfoque se desviaba hacia su amor por Nala, lo que le hacía llegar a ignorar los consejos de su padre sobre cómo ser un buen rey. Una de las diferencias más grandes en relación con la versión final es la escena de la estampida, pues aquí Scar no atrae ni a Mufasa ni a Simba, sino a uno de los amigos de Simba, por lo que Simba intenta salvarlo, pero ambos quedan atrapados, lo que lleva a Mufasa a tener que salvar a ambos. Pero en esta versión Mufasa no fallece en la estampida, sino que queda herido y fallece durante una inundación, la cual es en parte culpa de Simba, ya que Scar atrae a Mufasa y lo ataca, cosa que no hubiera sucedido si Simba hubiera reunido una patrulla en el río, cosa que le había encargado Mufasa. Y es que el río había crecido y tenían que poner un árbol para que no se saliera de control. Esta versión marca a Scar como un villano más oportunista que usa cada error de Simba para consolidar su propio poder. Esto también cambia el exilio de Simba y el ascenso al poder de Scar, pues después de convertirse en rey tras la muerte de Mufasa, Scar manipula a todos denunciando a Simba como no apto para gobernar, culpándolo del fallecimiento de Mufasa y de no cumplir con sus responsabilidades. Pero aquí se levantaría Rafiki, acusando a Scar de haber acabado con Mufasa. Esto hace que Scar ordene a las hienas que expulsen a Simba y a Rafiki del reino. Ambos encuentran refugio con Timón y su familia, tiempo en el que Rafiki entrena a Simba para recuperar su lugar en el trono. También aparece Pumba, pero en esta versión no era un jabalí, sino un elefante. En general, esta versión tenía un tono mucho más político. Sin embargo, no se sabe cómo habría terminado, ya que no encontré información sobre eso. Pero no dudo que tuviera un final más estratégico que emocional. Y estas son todas las versiones originales del Rey León que pude encontrar.
Me gustaría saber cuál es la que más te gusta o cuál hubieses querido que fuese la original. Personalmente me llamó mucho la atención la historia del Scar gigante inmune a que lo aplacen en la lava. Pero dime tú, ¿cuál fue el que más te gustó? Les recuerdo que si les gustaría saber más sobre guiones originales que fueron descartados por ser demasiado turbios, en el canal hay toda una lista de reproducción sobre el tema y mucho más contenido que les recomiendo ver. Así que no olviden darle like, suscribirse y sobre todo compartir para ayudarme a llegar a más gente. Y muchas gracias a quienes se unieron al canal, ya que son un gran apoyo para que yo pueda seguir trayéndoles contenido de manera más constante. Hasta un próximo video, Goldenes.